Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, buenas noches. Nos da un gusto tenerle aquí, allá usted en su casita, y nosotros muy contentos de poder estar en una reunión más para donde estamos todos unidos y gozándonos en nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero invitarle a que usted se disponga en su corazón y pueda atender este llamado para reunirnos todos juntos en armonía, así como la palabra de Dios nos enseña. No olvide que estamos tratando la serie Las virtudes del verdadero amor. Hoy es la parte 8, temas muy interesantes, temas relacionados al carácter y a la postura que Dios quiere que tengamos. Así que si usted está ahí, por favor, no se despegue de su teléfono o de su tablet o lo que usted tenga ahí para que esta transmisión pueda ser transmitida en su hogar. De otra manera, también queremos hacerle mención que por favor comparta y que pueda ser de bendición esta palabra para aquella persona que necesita conocer del amor de Dios. Recuerde que 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor es algo que nosotros necesitamos tener, dado que Dios es el amor puro, y lo que tenemos en nuestra vida, según la palabra, es que Dios está en nosotros. Así que buenas noches y empezamos esta reunión. Dios les bendiga. Que me
En tu presencia, hoy quietud me quedaré.
Bendiciones, hermanos. Seguimos en esta serie, en esta hermosa serie de las virtudes del amor verdadero. Y hermanos, este tema que vamos a tocar el día de hoy es de suma importancia. Y yo sé que cada punto que hemos tocado, cada virtud del amor que hemos platicado, que le hemos compartido, es importante para nuestra vida, para aprender a amar. Pero este punto, hermanos, se llama: el amor no se irrita, o el amor no se enoja fácilmente, no se enoja con facilidad. ¿Y por qué, hermanos, le comento que es importantísimo este punto? ¿Sabe? Porque muchas veces, y lo digo por experiencia en mi vida, podemos hacer todo lo demás bien. Podemos hacer muchas cosas bien, pero en un momento de enojo, hermanos, en un momento de enojo, podemos decir o podemos hacer cosas, o nuestra forma de ver las cosas puede cambiar, y eso puede echar a perder todo lo bueno que ya hemos hecho durante un tiempo. Y entonces es de suma importancia, hermanos, y es una bendición para mí compartirles este mensaje, este estudio, esta reflexión, como usted lo quiera ver en su vida. Es una bendición para mí, y espero realmente, hermanos, que sea una bendición para usted también el recibir el mensaje de Dios. Amén. Y hermanos, el enojo, según la psicología, dice que el enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción, se vuelve destructiva. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Un enojo intenso causa alteraciones en nuestro comportamiento, en nuestra percepción de las cosas, y por otro lado, la frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Eso es lo que nos comenta el estudio psicológico acerca de esta emoción. Y efectivamente, hermanos, esta emoción o este sentimiento en nuestra vida es 100% natural. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo nos ha creado de esa forma. Dios mismo nos ha dado la capacidad y la facultad de sentir enojo, de sentir molestia, de sentirnos irritados. Dios mismo nos ha creado de esa forma. Pero ¿cuál es el problema de esto, hermanos? Y no nomás con este sentimiento o con esta emoción en nosotros, sino con todas. ¿Cuál es la dificultad? Cuando dejamos, hermanos, que el enojo, la irritación rebase nuestra capacidad de razonamiento. Cuando el enojo nos controla. Amén. Cuando nosotros no somos capaces de controlar eso que sentimos, ese enojo, esa irritación, y a causa de eso, hermanos, hemos leído en un momento, trae muchas consecuencias, tanto consecuencias psicológicas como biológicas, como nuestra salud tiene repercusión un enojo. Entonces hay muchas cosas, y ciertamente un enojo fuera de control puede ser destructivo, y lo hemos podido ver, y yo lo he podido ver muchas veces. Personas que pierden totalmente la cabeza, hermanos, por causa de un enojo. Cosas que quizás al día siguiente o una hora más tarde se arrepientan con todo su corazón de haberlo hecho. Sin embargo, lo hicieron en un momento de ceguera, en un momento de que perdieron totalmente el control. Y de este tipo de enojo nos habla la palabra de Dios. El amor no se irrita o no se enoja fácilmente. Les repito, el enojarse no es malo. No es malo. Por el contrario, es por naturaleza. Porque el diseño de Dios para nuestra vida así fue, y fue su voluntad crearnos con esa facultad. Amén. Pero también Dios nos dio la facultad
de controlar nuestras emociones. Amén. Y no quiero que sea relevante en este tema, que no sea relevante las causas del por qué nos enojamos o por qué nos irritamos, sino quiero ponderar más la solución a este problema que quizás, hermanos, podemos estar pasando en nuestra vida, que podemos todavía a estas alturas tener momentos de coraje, de ira, de irritación por alguna situación, y que no seamos capaces de controlarla, y que esto nos haga actuar de cierta forma que no queremos actuar. Amén. La irritación de este tipo de irritación, este tipo de enojo del que le estoy hablando, hermanos, tenemos que entender una cosa: tenemos que buscar la solución en Dios, y vamos a ver cómo Dios moldea nuestro carácter, cómo con ayuda de Dios podemos tomar control de estas situaciones. Y lo primero que debemos de saber, hermanos, es que este tipo de enojos o de irritaciones van totalmente en contra del fruto del Espíritu en nuestra vida. Todo lo que venga acarreando ese enojo, esa ira o esas acciones que tomamos a causa de ese sentimiento, de esa emoción del momento, van totalmente en contra del fruto del Espíritu que deberíamos de tener en nuestra vida. Entonces, en esa respuesta podemos encontrar una solución. Podemos encontrar una solución. ¿Cuál es la solución? Entregarnos a Dios y entregarle todo nuestro ser a Dios, y que nos ayude a realmente que ese fruto del Espíritu, hermanos, salga a relucir en esos momentos difíciles, en esos momentos de irritación, tener esa capacidad de dominio propio. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, este versículo es interesante. ¿Por qué? Porque nos habla que Dios mismo nos ha dotado de esa capacidad para dominar nuestro cuerpo, dominar nuestra mente, dominarnos nosotros mismos, de dominar esas emociones, de dominar nuestros pensamientos. Dios mismo nos ha dado la capacidad, y con esto, hermanos, nos ha dado la capacidad también de amar. Y estamos hablando que el amor no se irrita fácilmente, el amor no se enoja, el amor no es explosivo. Amén. Y eso es algo que debemos de tener bien en cuenta y identificar en nuestra vida. Le comentaba unas predicaciones atrás que esto, hermanos, es un reto para nosotros. Es un reto. ¿Por qué? Porque yo sé que en nuestra vida, si nos dan el listado de lo que es el amor, lo que hemos estado viendo, hermanos, vamos a encontrar cosas que no cumplimos, cosas que no estamos haciendo correctamente, y a lo mejor no con todas las personas, a lo mejor no en todas las situaciones, pero sí podemos encontrar ciertas áreas de nuestra vida que Dios mismo necesita trabajar. Y para eso es la palabra de Dios, para redarguir las cosas que necesitamos que Dios trabaje, y entregarlas a Dios y orar a Dios para que nos ayude a ser mejores cada día. No se trata de ver la palabra de Dios nada más como a ver qué tanto cumplimos o qué tanto no cumplimos, sino que es un reto para nosotros llevar lo que dice la palabra de Dios, llevarlo a cabo en nuestra vida y vivir ese amor como Dios quiere que vivamos y como amemos a nuestros semejantes. Entonces, hermanos, el amor no se irrita, no se enoja fácilmente. Les repito, 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esa capacidad viene de Dios. Y le mencioné los frutos del Espíritu que va en contra esto
Una persona que se irrita fácilmente, que se enoja, que explota, hermanos, en ese momento está haciendo lo contrario de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, si vemos de esta forma, hermanos, y les quiero leer Gálatas 5:22, quiero leerle el fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermanos, si usted puede identificar una situación que haya pasado en su vida, como yo la puedo identificar fácilmente, situaciones que hemos pasado, que ha sido más grande nuestra irritación que nuestro fruto, o el fruto del Espíritu, perdón, en nosotros, que esa capacidad de dominio propio. Podemos ver, hermanos, que cuando pasa estas situaciones en nuestra vida, realmente perdemos el control de nosotros mismos, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la paciencia, la benignidad, perdemos la mansedumbre, perdemos la templanza. Y entonces estamos actuando totalmente fuera del amor de Dios. Entonces esa es la diferencia, hermanos, de sí tener la capacidad y esa cualidad de enojarse, porque somos seres humanos y somos creados así por Dios. Y es bueno enojarse, es bueno molestarse por ciertas cosas, siempre y cuando actuemos con sabiduría para corregirlas. Amén. Pero la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que dice que el amor no se irrita y no se enoja, no habla de la emoción o el sentimiento natural del ser humano. Habla de esas emociones fuera de control que son dañinas para nuestra salud, dañinas para nuestras relaciones con nuestros amigos, en el trabajo, nuestro matrimonio. En todos los ámbitos, hermanos, es dañino un sentimiento así, una emoción así de fuerte que no podamos controlar. Es dañino en todas las áreas y también en nuestra salud. Entonces no hay nada bueno en eso, hermanos, en enojarse de esa forma. Pero les decía, no vamos a hacer relevante la causa, porque pueden ser muchas las causas. Amén. Pero hay una solución y está en Dios, hermanos. Y quiero leerles unos versículos que a mí me llenaron de gozo el corazón y me confrontó la palabra de Dios cuando los estaba leyendo y los estaba estudiando. Son versículos que no necesitan explicación, que son explicados por sí mismo la palabra de Dios, y habla acerca de este tema del que le estoy hablando. Y vamos a leer Salmos 37:8. Dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Bien cierta la palabra de Dios. Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida hemos actuado de esa forma. Hemos actuado como necios. Hemos perdido muchas veces esa capacidad de entendimiento que Dios nos ha dado, esa capacidad de ser sabios. Amén. Dice Eclesiastés 7:9: controla tu carácter, porque el enojo es lo que distingue a los necios. Efesios 4:26 y 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.
Otra cosa, hermanos, que nos dice la palabra de Dios y de suma importancia, cuando nosotros nos dejamos controlar por esa emoción, por el enojo, hermanos, dañamos todas nuestras relaciones, dañamos nuestra salud, dañamos nuestra relación con Dios, porque no estamos actuando conforme al Espíritu. Y también estamos abriendo la puerta al enemigo para que haga y deshaga nuestra vida. Son cosas bien importantes, hermanos, que debemos tener en mente y contemplar para pesar cuando llegue la situación, saber qué es lo que está pasando en nuestra vida y qué quizás el enemigo quiere hacer en nuestra vida en una situación así. Quizás el enemigo está esperando una situación así para actuar en contra de nosotros. Por eso es importante, hermanos, dice la palabra de Dios, no pequen al dejar que el enojo los controle. Amén. Santiago 1:20 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En nuestro enojo, hermanos, y le digo esto porque podemos decir Dios mismo en su palabra hay momentos que se molesta, que se enoja. Jesús mismo hubo momentos que se enojó, que se molestó, que se irritó. Sí, hermanos, porque nuestro Dios también es un Dios emocional. Amén. Pero nuestro enojo como seres humanos no produce justicia, no produce rectitud. Nuestro enojo, hermanos, siempre es orillado hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces no es lo mismo el enojo de Dios o la irritación de Jesús cuando estuvo en la tierra. Nuestro enojo no produce, hermanos, la rectitud que Dios desea en nosotros. Y cuando Dios se molesta o se enoja, hermanos, trae justicia, es justo. Amén. Pero nosotros no, estamos inclinados hacia el pecado, hacia lo malo. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio de un hombre aplaca su ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Hermanos, en todas nuestras relaciones, cuán importante es aplicar esta palabra. Proverbios 19:11: el buen juicio de un hombre aplaca la ira. Cuando nosotros somos capaces, hermanos, de ser sabios en una situación, de tener esa templanza para resolver los problemas, ser prudentes, sabios, con conocimiento, hermanos, es ese buen juicio que podemos tener, aplaca la ira. Y dice la palabra de Dios: y su gloria es pasar por alto una ofensa. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, qué difícil es pasar por alto una ofensa, pasar por alto que alguien te agrede o hace algo en contra, o nuestro matrimonio, que algunas actitudes lo tomamos como ofensa, o que ofendemos a nuestras parejas, no sé, quizás al calor de una discusión o algún problema que se dé en algún momento, hermanos. Qué difícil es actuar de esta forma. Pero es difícil, hermanos, si lo queremos hacer con nuestro entendimiento, con nuestras fuerzas, queriendo dominar nuestro carácter por nosotros mismos. Pero no es así. No es así, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que transforme esa área de nuestra vida. Que el Señor trabaje en nuestro carácter y que lo moldee y lo use, hermanos, para su obra. Y que en nuestra vida, hermanos, sea Dios quien produzca el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Lo leíamos hace rato. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermanos, vemos que es todo lo contrario a las cosas que hacemos, pensamos o sentimos cuando somos irritados o como cuando somos explosivos en nuestro enojo. Cuando el enojo nos controla, estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios y eso nos separa de Dios. Dice Proverbios 15:1: una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exasera el furor. Y en nuestro descontrol, hermanos, en nuestro descontrol de esta emoción, de ese sentimiento, podemos sacar de nosotros palabras hirientes, y es lo menos que queremos hacer, porque al pasar del tiempo, de los días, las horas, cuando eso ya pasó, esa situación ya pasó, hermanos, nos arrepentimos de haber dicho cosas o de haber hecho cosas que fueron guiadas por esa emoción de nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios: una respuesta suave aplaca la ira. Y es necesario, hermanos, que tomemos lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 1:7, que Dios nos ha dado poder, amor, que nos ha dado Dios la capacidad de dominio propio. Tenemos que pedir a Dios que esa palabra sea real y sea eficaz en nuestra vida, que podamos vivirla, que podamos realmente, hermanos, tener ese dominio propio, ese dominio, hermanos, de nuestras emociones, ese dominio de nuestra lengua, de nuestra boca, de lo que hablamos, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Es necesario tener el control, hermanos, pero no es por nosotros. Lo único, hermano, que nos hace diferentes y que puede transformar algo así que esté estorbando nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el único, hermanos, que puede transformar este tipo de cosas en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo dominar ese enojo, esa irritación dañina? Con sabiduría y con entendimiento. También a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dejar que ese fruto fluya a nuestra vida. Y obviamente, hermanos, esto es con comunión con Él, con comunión, y pidiéndole a Dios que nos ayude a transformar todo eso que en nuestra vida debe ser transformado, para tener relaciones sanas, para tener la capacidad de amar. Porque les comentaba de un inicio, hermanos, podemos hacer todas las cosas bien y podemos tener palomita en todo, hermanos, pero cuando cometemos un error a causa del enojo, de la irritación, echamos a perder todo lo que hemos hecho. ¿Cómo dominar el enojo? Veamos, con sabiduría y entendimiento, con la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también con una respuesta suave. Porque leíamos en Proverbios 1:15 que la respuesta suave aplaca la ira. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa capacidad de responder suavemente ante una agresión, de responder suavemente ante un problema que esté exaltándose, tener esa capacidad de dominio propio y responder suavemente para aplacar los ánimos y no caer y no pecar al dejar que ese sentimiento nos domine. Amén. Pero ¿por qué tenemos que dominarlo? ¿Por qué tenemos que tener bajo nuestra dominio este sentimiento? Leíamos en principio, porque causa trastornos en nuestra salud y en nuestras actitudes, porque trae consecuencias aún en nuestra salud,
trae consecuencias en nuestros pensamientos, hermanos, en nuestra percepción de las cosas. En ese preciso momento vemos las cosas diferentes. Trae consecuencias en nuestras relaciones. Amén. ¿Por qué dominarlo? Porque va totalmente en contra del fruto del Espíritu que debería estar en nosotros, en nuestra vida. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que luchar, hermanos, y pedirle a Dios que haya ese fruto en nosotros. Y esto va totalmente en contra de ese fruto, hermanos. ¿Por qué dominarlo? Porque es pecado. Porque es pecado dejarnos dominar por una irritación así, por un enojo así, que nos hace actuar de formas incorrectas. También, hermanos, porque el enojo da lugar al diablo, da pie al diablo a actuar en nuestra contra. Da pie al diablo para arruinar nuestro matrimonio, para arruinar lo que hemos construido con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y esas áreas, esas puertas son armas para el enemigo, para que venga y destruya lo que ya Dios ha querido construir en nosotros. También, hermanos, porque el enojo no produce la rectitud que quiere Dios en nuestra vida. Y como siempre lo he dicho, hermanos, el mayor ejemplo de todo siempre es nuestro Dios. El mayor ejemplo de todo lo bueno siempre es nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que no hay persona que pueda decir que Dios ha actuado de esta forma con él. El amor de Dios, hermano, en nuestra vida ha sido siempre bueno. El amor de Dios siempre ha sido paciente con nosotros. El Señor siempre ha estado allí para nosotros. Aunque nos hemos equivocado en nuestra vida, el Señor no ha actuado de esa forma. No ha actuado de esa forma desechándonos. Por el contrario, hermanos, el Señor siempre ha estado ahí con los brazos abiertos para recibirnos, para bendecirnos, para amarnos, para perdonarnos. Siempre ha estado dispuesto nuestro Dios. El Señor no nos ha tratado, a pesar de nuestros errores, no nos ha tratado con un amor que se irrita fácilmente, que se enoja y que desecha. No, hermano, nuestro Dios siempre nos ha amado con un amor tierno, con el amor el cual estamos estudiando. Y esa es nuestra misión, esa es nuestro encargo, hermanos. Eso es nuestro reto. Amar de esa forma, como siempre les hemos mencionado. Eso es lo que Dios quiere. Y si hemos estado hablando estas cualidades del amor, es porque tenemos que emplear ese amor en nuestra vida. Y cada uno de estos puntos, hermanos, yo sé que hay algo en nuestra vida que podemos encontrar para cambiar, para que Dios nos ayude a pasar ese escalón. Y en esto, hermanos, es de suma importancia desechar de nuestra vida toda irritación, todo enojo, ese enojo explosivo, porque nos trae y nos acarrea muchos problemas en nuestra vida. No demos lugar al diablo, hermanos, para destruirnos, para echar a perder todo lo que hemos construido con ayuda de Dios. Amén. Hermanos, yo los dejo con esto y quiero que usted tome ese reto también en su vida. Busque en su corazón y pídale a Dios que le ayude a buscar en su corazón este tipo de cosas que son necesarias arrancar de nuestra vida, que son necesarias quitarlas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, moldear ese carácter, que seamos como el barro que es fácil de moldear,
Que así nuestro Dios trate con nosotros y quite toda impureza que haya en nuestro corazón, en nuestra vida, para que entonces tengamos realmente la capacidad de amar como Dios quiere que amemos. Que tengamos la capacidad de ser sabios, de ser entendidos, que tengamos ese espíritu, ese fruto en nuestra vida, que realmente tengamos el poder, que dice la palabra de Dios, el poder de amar y de dominar nuestra vida. Que las emociones o los sentimientos no sobrepasen nuestra capacidad de dominio, sino que sean sujetas todos a la voluntad de Dios. Amén, en nuestra vida, que todo esté sujeto a la voluntad de Dios y que todo esté sujeto a nosotros, y no nosotros dependamos de nuestras emociones o que nuestro carácter nos gane y nos lleve fuera de lo que Dios quiere de nosotros, y que nos saque, hermanos, y que perdamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que a causa de eso estemos actuando de lo contrario, porque eso es pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en este punto que yo sé es de suma importancia, y sé que cada uno de nosotros batalla en cierta forma por esta situación. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos hablado de tu palabra, hemos sabido qué es lo que dice tu palabra acerca del enojo, Señor. Pero te pedimos, Padre, que esa palabra que hemos escuchado, esos versículos, Señor, que tú nos dejas bien claro, Señor, que el enojo no viene de ti, Señor Jesús. Ese tipo de enojo destructivo no viene de ti, Señor. Que tenemos que ser capaces de controlarlo, Señor, de eliminarlo de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo moldee cada vez más nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor Jesús, para poder echar fuera de nuestra vida toda ira, toda contienda, todo enojo, toda irritación, Señor, que perjudique, Señor, nuestras relaciones, y principalmente, Señor, que perjudique nuestra relación contigo, Señor, porque sabemos que es pecado, Padre, y todo lo que es pecado nos separa de ti, y no queremos estar lejos de ti, Señor, sino cercas. Y esa cercanía y esa relación, Señor, nos ayude a moldear nuestro carácter, Señor Jesús. A moldear, Señor, todo lo que tenga que ser moldeado, Padre, así como el barro, Señor, se purifica, Señor, y se saca todo lo que te tiene que ser sacado para que no sea quebrado, Señor, al hacer la vasija. Así en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, quita toda impureza de nosotros, Señor. No queremos darle lugar al diablo en nuestra vida, Padre, a través del enojo. Enséñanos a llevar a cabo tu palabra, Señor, a tener la capacidad de hablar suavemente, Señor, en momentos que se requiere, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de controlar nuestro carácter, porque no queremos ser necios, Padre. No queremos, Señor, fallarte. No queremos alejarnos de ti, Padre. Queremos ser rectos delante de ti, Señor Jesús. Queremos, Padre, tener buen juicio como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Queremos tener buen juicio, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, control de nuestra vida, control de nuestras emociones. Queremos amar, Señor, como tú amas. Queremos amar como tú nos has amado, de esa forma dulce, paciente, Señor, que has dado todo por amor. De esa forma queremos amar, Señor. Queremos, Señor, siempre estar dispuestos a perdonar, dispuestos a amar, dispuestos a bendecir, dispuestos, Señor, para toda buena obra, en toda situación, Señor Jesús. Que nuestra convicción no cambie, Señor, por nuestros sentimientos o nuestras emociones de ciertos momentos, Padre, sino que tengamos esa capacidad de mantenernos firmes
en lo que creemos y en lo que queremos para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Actúa en nuestro corazón, Señor, que esta sea como una semilla que dé fruto realmente, Señor, en nuestra vida. Redarguye en nuestra vida, Señor. Cada vez que se presente algo así en nuestra vida, Señor, recuérdanos los versículos, Padre, que hemos leído. Recuerda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, que esa palabra se quede grabado en nuestra vida. Queremos ser transformados por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su tiempo. Esperemos que sea de bendición este mensaje y cada uno de los mensajes que hemos estado dando, que sean de bendición a su vida y que usted tome el reto de llevarlos a cabo en su vida, en sus relaciones, en su matrimonio, con sus hijos, amigos, trabajo, en la iglesia, en todo lugar, que podamos llevar a cabo la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios les bendiga, que estén muy bien, que pasen muy buenas noches.